Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y en esta ocasión Luis de la Calle. Hoy, a lo largo de todo este programa, vamos a presentar el libro ¿Y ahora qué? México ante el 2018, un libro coordinado por Héctor Aguilar Camín y que pretende dar varias propuestas a los principales problemas del país. Vamos a hablar del tema de la corrupción, de la economía, de la inseguridad y de la relación de México con Estados Unidos. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, nos encontramos hoy en el Club de Industriales aquí en la Ciudad de México, donde nos han invitado a presentar este nuevo libro ¿Y ahora qué? México ante el 2018, un libro coordinado por Héctor Aguilar Camín. Primero que nada, déjenme, les doy la bienvenida, las buenas noches a nuestro panel del día de hoy, a Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches, gusto saludarte. Gracias. Héctor Aguilar Camín, Héctor, Leo, muy buenas noches. Y Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Bueno, pues está este nuevo libro publicado por Debate, junto con la revista Nexos y la Universidad de Guadalajara, ¿Y ahora qué? México ante el 2018. Héctor, ¿por qué no nos dan primero una visión general de lo que pretende este libro? Bueno, primero una explicación del título, creo que es ¿y ahora qué? Cuando empezamos a conversar sobre este libro, Raúl Padilla y yo, era, digamos, el mes de febrero del año pasado, la cosa pintaba horrible, porque no es que esté bien ahora, pero pintaba horrible porque estábamos en el gasolinazo de a de veras, estaba recién entrado Trump, estaban las amenazas del muro, las amenazas de cancelar el NAFTA, y estábamos con un gobierno que parecía que realmente había perdido por completo el rumbo y que no sabía para dónde hacerse. Entonces, un poco la pregunta era, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿No? ¿Ahora qué es lo que el país puede hacer? Y una de las cosas que descubrimos en este libro, con la aportación de todos estos autores, de los editores del libro, Luis de la Calle, María Amparo Casar, Castañeda, José Ramón Cosío, Eduardo Guerrero, Santiago Levy, José Woldenberg, es que no solo es que hay cosas que hacer y cosas claras que hacer, sino muchísimas cosas. Es decir, realmente la agenda de transformación institucional del país es enorme. Y en cuanto uno pregunta a los que saben los detalles de los problemas, entonces aparecen, como en este libro, por lo menos 3 propuestas puntuales en cada aspecto, en cada uno de los 33 temas que toca este libro, aparecen propuestas de cambios precisos, no fáciles, pero precisos, que pueden no resolver, pero contener y ayudar a que las cosas mejoren en ese campo. Y este es un poco el problema final que tenemos con este libro. Es demasiado. Ustedes lo van a ver ahora, apenas vamos a poder tocar algunos de los aspectos. Y al final hay un capitulito que se llama Hojas de Ruta, que pone las 99 cosas puntuales que los expertos piensan que se pueden hacer en México para mejorar cada uno de los temas que ellos abordan. Y esto me parece a mí que es la riqueza y es la complejidad de esto. Es un menú muy rico, no hay que tomarlo completo, no hay por qué suponer que hay que cumplir todo lo que se dice aquí. Es como un menú extraordinariamente preciso de cómo mejorar cada cosa. No están todas las respuestas, pero están estas, que es bastante. Muy bien, Héctor, pues de hecho sí hay mucho que decir, porque quitando esa hoja de ruta estamos hablando de 430 páginas, entonces supongo que sí hay muchas cosas que analizar y que proponer para el país. Y si me permiten, vamos a empezar con el tema económico, y te voy a pedir, Luis, que hagas un resumen de las propuestas de materia económica. La semana pasada estuvimos debatiendo en el programa precisamente el tema económico, pero ¿qué es lo que proponen los autores de ¿Y ahora qué? En materia económica. Bueno, yo quisiera
antes de hablar de la economía, un poco hacer otra reflexión sobre el título. Creo que ahora que refleja un cierto pesimismo, ¿no? Como decir, oye, hicimos un chorro de cosas, como que no ha funcionado o no ha funcionado suficientemente, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, en la parte económica, un poco es cómo lo hacemos o se puede hacer o qué cambios se requieren para que el país pueda crecer más. Y pueda crecer más de una manera sostenida y también de una manera más incluyente. Uno de los artículos, por ejemplo, de Valeria Moy, sugiere que en los últimos 25 años el país ha crecido a 3 velocidades. Hay regiones de México, sectores de la economía, que han crecido a tasas asiáticas, otros a tasas europeas, no en el sentido elogioso, sino peyorativo de la palabra, o sea, poco, y algunos han incluso decrecido. Entonces, bueno, Tasas mexicanas. a tasas mexicanas Tasas o mexicanas. a tasas, sí, ¿no? O a tasas Venezolana. todas ellas, por cierto, e incluso en el promedio. Sí, Campeche ha decrecido como... Oaxaca tiene tasas Oaxaca, medio venezolanas. Por ejemplo, en los últimos trimestres, en 2017, tuvieron tasas negativas de crecimiento Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, todos estados ellos de alguna manera con muchos problemas y petroleros, ¿no? Entonces, un poco es, crecemos menos de lo que necesitamos, crecemos menos de lo que merecemos, ¿no? Y sobre todo crecemos mucho menos de que nuestro potencial. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, el libro trae una colección de propuestas que incluyen algunas de Santiago Levy, de Fausto Hernández, de Gerardo Esquivel, de Ricardo Becerra, mías también, sobre cómo lograr que haya más inversión para apostar más por el futuro, pero no solamente cómo haya más inversión, sino que esa inversión, uno, sea sufragable, se pueda pagar, y sobre todo que sea buena, que invertamos en cosas que propicien el crecimiento. Y después hay una serie de argumentos de cómo hacer el crecimiento más incluyente. Y eso implica desde reformas tributarias hasta reformas fiscales en materia de gasto. Se discute también por parte de John Scott la propuesta que uno de los candidatos a la presidencia ha puesto un poco de moda, que es el ingreso básico universal, sus pros y sus contras, el cómo sí o cómo no hacerlo. Reformas, por ejemplo, que propone Gerardo Esquivel, de hacer el sistema tributario un poco más progresivo, con el objeto de obtener mayores recursos para invertir en 2 sectores, en el sector educativo y en la infraestructura. Y después hay una propuesta que es de mi autoría, en el que hace la siguiente reflexión: ¿cómo es posible que el gobierno esté hoy gastando el mínimo histórico en materia de infraestructura e inversión, y la abrumadora mayoría del gasto se vaya a gasto corriente y por cierto, no bien asignado? Entonces hay una propuesta de que los excedentes del petróleo se definan de una manera mucho más estricta, se depositen en el Fondo Mexicano del Petróleo y solamente puedan regresar al presupuesto, única y exclusivamente para gasto de inversión. Entonces, como decía Héctor, aquí hay propuestas interesantes, hay muchas, son ricas, tienen la virtud casi todas ellas que son alcanzables, aunque políticamente sea difícil hacerlo. Y este es un llamado, yo creo, de los ciudadanos a que tengamos una campaña un poco más rica y discutamos ideas y no solamente descalificaciones, que es lo que hasta ahora creo hemos visto. Gracias, Luis. Jorge, ¿quieres tú comentar sobre el tema económico? No tendría yo mucho que agregar a lo que dijo Luis sobre el tema económico, pero sí subrayaría la vigencia, la pertinencia, la novedad de las 2 propuestas sociales, la de Santiago Levy y la de John Scott, del ingreso básico universal, que ya mencionó Luis, en el sentido de que son parte, o por lo menos es la concepción que ellos han planteado, y yo la comparto, de que son parte de una propuesta de política económica.
Es decir, lo que sobre todo Levy ha planteado por muchas razones y con toda la razón, pienso yo, es que si seguimos manteniendo la esquizofrenia, no quiero llamarla separación, es esquizofrenia, o sea, es una enfermedad seria, grave, entre la política social y la política económica, entre Hacienda y, como se le llame, Sedesol, etcétera. Se roben el dinero en Sedesol o no, da lo mismo, o sea, la verdad, más bien la costumbre es robárselo, entonces está bien, ya démoslo por sentado, en Sedesol se roba, muy bien, está bien, se vale, es algo legítimo, pues, son usos y costumbres. Bueno, si mantenemos esa esquizofrenia, no vamos a tener una política económica con connotación social, o no vamos a tener una política social con recursos económicos. La esquizofrenia entre Hacienda y, como se le llame a los ministerios sociales, no permite tener una política coherente. Creo que es una de las primeras tesis importantes de Levy y también del ingreso básico universal. No hay ingreso básico universal, incluso como lo está formulando Salomón Chertorivsky para Anaya, de irlo haciendo de manera paulatina, es decir, estado por estado, año por año, segmento social por segmento social. No puedes hacer eso si no lo haces desde Hacienda. Y no puedes crear un sistema único de protección social como el que ha propuesto Santiago Levy desde hace años, si no lo haces desde Hacienda. Porque Hacienda nunca le va a dar el dinero a alguien más. Hablo un poquito de la experiencia, yo le pedía muy poquito dinero a Hacienda. O sea, relaciones es un chiste, pues, para Hacienda, se ríen de nosotros. Pero aunque se rieran, no nos lo dan. Bueno, si no nos lo dan a nosotros, imagínense cuánto le van a dar a Sedesol, a la gente con menores recursos, etcétera. Si no se incorpora a Hacienda la política social, y creo que es una de las tesis importantes de los dos capítulos o varios capítulos sociales que hay, no hay manera. Pero eso implica, porque estamos en campaña y nadie habla de impuestos, ¿no? A ver, un ingreso universal único costaría dinero. Y Santiago Levy lo dijo en la campaña pasada del tema de la seguridad social, que creo que costaba 2 o 3 puntos del PIB, si no mal recuerdo. Sí, pero eso pregúntaselo a Héctor. A ver, Héctor. A ver, pero no, tú no quieres tampoco hablar de impuestos. No, Bueno. pero pregúntaselo a Héctor. es que lo que hace es un creíble, libro que trabaje. lo que hace creíble las propuestas, yo creo, tanto de Levy como de John Scott, como de Fausto, en términos de cómo redirigir la inversión para fundir estas dos cosas. Es decir, no solo se trata de que el país y la economía crezca. De hecho, si no hay un proceso de inclusión social de los que no están hoy en posibilidades de consumir a la posibilidad de consumir, no hay manera de que consigas el ciclo virtuoso de una economía que produce, consume, produce, consume. Pero entonces sí es subir impuestos. Naturalmente, eso es lo que hace creíble y seria las propuestas de los dos. ¿Sí? Levy pues, directamente con la propuesta de que el IVA en alimentos y medicinas, lo que implicaría cerrar todas las ventanas enormes de evasión del IVA, ¿no? No, hay propuestas en el libro, efectivamente, sobre una mayor recaudación. El libro no tiene, digamos, si lo lees con cuidado, ninguna propuesta de incrementar el déficit público o el endeudamiento. Eso es muy interesante. Pero sí dice, los autores, los capítulos son independientes o que hubo cierta coordinación, por eso hay coordinadores. Cada autor se hace responsable de su propuesta, obviamente, pero hay cierta congruencia en la construcción de los argumentos y por lo tanto cuando se hace una propuesta en materia de vamos a dedicar mayores recursos a infraestructura o a educación o a inclusión social o a gasto social, la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo vas a financiar? Entonces, ¿de dónde viene? Entonces, las propuestas más importantes en materia fiscal en el libro creo que caen en 3 campos. Uno de ellos es los impuestos al consumo, particularmente el impuesto al valor agregado. El segundo es una mayor recaudación del impuesto predial,
que es súper importante, no solamente porque es progresivo, porque es difícil de evadir, sino también porque es local. Y con Google Earth, pues le pueden decir, oye, tu casa vale tanto y aquí está la fotografía. Sí. Y finalmente hay una propuesta importante de qué hacer con los recursos del petróleo y cómo no seguir cayendo en la trampa de utilizar los recursos del petróleo para gasto corriente. Ahora, si no vamos a utilizar los recursos del petróleo para gasto corriente, pues o reducimos el gasto corriente o encontramos recursos para ese gasto corriente. Pero sí es una cosa muy importante, porque dilapidar, digamos, la riqueza que está en el subsuelo y no sustituirla con activos en la superficie es un error. Además, eso implica una injusticia intergeneracional que debe ser corregida. Y en los últimos años, si uno hace la contabilidad actuarial de México, el déficit del gobierno ha sido mucho más grande, cuando tomas en cuenta que estamos haciendo una merma de un activo fijo. Entonces, ahora, si el libro sí habla de estos impuestos que los candidatos obviamente tienen mayores dificultades para... No, y yo creo que no lo van a hacer, desde luego, porque están en campaña, pero la pregunta es... Pero digamos esto, sí. Si no hablas seriamente de impuestos, no puedes hablar seriamente de crecer el gasto. Pero ahí es donde siempre nos atoramos, porque en el Pacto por México, que fue un gran pacto y que llevó a muchos acuerdos, donde se atoraron, Jorge, fue en los impuestos. Se atoraron. Bueno, no se atoraron. Hubo una reforma fiscal. Bueno, lo que pasa es que... Pero los impuestos que ustedes... ¿Quién sabe en qué se gastaron eso? El problema es en qué se lo gastaron. Pero no solamente, los impuestos que están proponiendo, por ejemplo, en el IVA no transitó. Como dicen... No, a ver, es que sí, no. El par de puntos del PIB de aumento de la recaudación, hasta donde yo entiendo, vienen del incremento del 10 al 16 del IVA en la zona fronteriza. Así es. Que no es poca cosa. O sea, yo creo que de esos 2 puntos o 3... Que por cierto, López Obrador ha sugerido que se bajen. Volverlo a... No solo a 10, eliminarlo. Ya. Sí. O sea, quiere al 7 de San Diego, ¿no? Sí. California State Tax. La recaudación se ha incrementado en más de 4 puntos porcentuales. O sea, ¿cuánto vendría del IVA en la frontera? Yo creo de que esos 4. De los 4 creo que son menos de 4, pero los 4 puntos porcentuales, te gustan? yo diría que 2 vienen de la reforma tributaria y 2 de una mayor eficiencia del funcionamiento del SAT. ¿La reforma tributaria es un eufemismo por el IVA en la frontera? No, porque incluiste también el IEPS en alimentos. Y la gasolina. Y en refrescos. En refrescos, en alimentos con contenido calórico y un incremento del impuesto sobre la renta. Entonces, es una combinación de todos ellos, pero digamos entre 2 y 2.5% la reforma y 1.5% quizá mayor eficiencia por parte del SAT. La poca popularidad del presidente Peña está relacionada con el hecho que se recaudaron 4 puntos adicionales, que es un chorro, o sea, pasamos de 8.5 a 13% del PIB en recaudación tributaria y al mismo tiempo hay una percepción de corrupción. Entonces, esa es, digamos, la losa. ¿Por qué no aprovechamos? Y de falta de inversión. Bueno, pero ese al mismo tiempo, las dos cuestiones ese es el fundamentales. tema de Leo. No, Luis, bueno. O sea, que no hay que gastar más, no hay que recaudar más porque se lo roban. Pues Leo está friegue, chingue cada semana con eso. Bueno, pues es que tengo razón, ¿o no? Chingue. Bueno, sobre no todo, tengo razón. ahora, no tienes razón. No se lo roban. No tiene. Bueno, sí, ahora que empieza, no tiene razón. ahora que empieza el mes de abril y hay que pagar los impuestos. Pero eso, el libro, digamos, es congruente en el sentido que efectivamente hay algunas propuestas de incremento en gasto, sobre todo para que haya una mayor inclusión, pero también trae propuestas de incremento de los impuestos. Bueno, eso me permite hacer la transición al segundo tema, Héctor, corrupción. O sea, evidentemente, como nunca, la corrupción es un tema electoral. ¿Cuáles son las propuestas en materia de combate a la corrupción? Y creo que tienen más abierto el espectro hacia el tema del Estado de Derecho, ¿no, Héctor? Y de la impunidad. En el libro están planteados como facetas del mismo problema, el tema de la corrupción que vemos en todos los órdenes, en la cuestión electoral, en la cuestión de los contratos públicos, de las adquisiciones, y el tema de la impunidad, es decir, que todo esto que sabemos no sea debidamente investigado en instancias judiciales y castigado. Y esto tiene que ver mucho con el tema, obviamente, del Estado de Derecho y del cumplimiento de la ley.
La ley requiere muchas cosas para ser cumplida. La primera cosa, y ese es quizá lo más interesante que plantea José Ramón Cosillo y sus colaboradores en materia de Estado de Derecho, el primer problema que tenemos con la ley en México es que la ley, antes para que se pueda aplicar, primero hay que ordenarla. Porque las leyes mexicanas, y si uno lo ve en los 3 niveles de gobierno, son muy contradictorias, tienen muchísimas ambigüedades y muchísimas dificultades de claridad de juicio en el juzgador. Entonces, viene junto el tema de la corrupción, en un análisis yo creo espléndido que hace María Amparo Casar sobre la corrupción que conocemos, un apartado muy importante que es el de la corrupción electoral que hace Luis Carlos Ugalde, y eso junto con la pieza que hace falta fundamentalmente para combatir la impunidad, no solo en materia de corrupción, sino en general, en el orden criminal, en el orden de la seguridad pública, etcétera. Y ahí la pieza básica, y es una pieza muy importante, y estamos justamente en camino, en el momento de decidir sobre esto el año entrante, o quizá a finales de este año, es crear una verdadera Fiscalía de la Nación, porque lo que tenemos hoy es una Procuraduría del presidente, no de este presidente, de todos los presidentes que recordamos. La Procuraduría es su instrumento, que ejerce la ley discrecionalmente, de acuerdo con las necesidades políticas. Lo que necesitamos es una Fiscalía, y ahí está muy bien descrito por Ana Laura Magaloni en qué consiste esto, que esté al servicio de la imparcialidad, al servicio de la nación y no al servicio de los intereses del gobierno. Entonces, esta fiscalía nueva es como una pieza absolutamente clave de ejercicio de la ley y de castigo de la impunidad. Es un tripié. La calidad de la ley, la calidad del ejecutor de la ley y la persecución de todo lo que viola la ley, empezando por la corrupción, pero lo puedes extender perfectamente al tema criminal y al tema de la inseguridad. Bueno, déjenme hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa, regresamos a seguir hablando del tema de la corrupción, tenemos que hablar todavía de inseguridad y de las relaciones de México con el mundo, en particular con Estados Unidos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí a esta presentación del libro Y ahora qué, México ante el 2018, regresamos en un momento más. Bueno, regresamos, estamos desde el Club de Industriales, estamos transmitiendo este programa especial sobre la presentación del libro Y ahora qué, México ante el 2018, coordinado por Héctor Aguilar Camín. Estamos con Luis de la Calle, con el propio Héctor Aguilar Camín y con Jorge Castañeda. El segmento pasado estábamos hablando del tema de la corrupción y lo resumía muy bien Héctor Aguilar Camín en términos de un tripié, ¿no?, de posibles soluciones para el tema del Estado de Derecho, de la corrupción. Jorge, ¿tú qué opinas en este tema toral en esta elección, no? Mira, a mí me gusta mucho lo que hay en el texto, creo que realmente son, digamos, detalles, aterrizajes de propuestas más abstractas que aquí se dan de manera mucho más precisa y que pueden ser mucho más útiles no solo para los candidatos, sino para los votantes, para nosotros todos, para ver qué propone cada quien y ver si corresponden con las propuestas que hay aquí. A mí me hubiera gustado que también se incluyera por lo menos la discusión de un tema una propuesta que cada día cobra mayor vigencia en México, sobre todo a la luz de la ineficacia y la dificultad de contar con instituciones permanentes para este tema, que es el meollo de la propuesta que hay en el texto. Es decir, si el Sistema Nacional Anticorrupción
ya se hubiera plasmado en nombramientos, en estructuras, lo que dice Ana Laura Magaloni a propósito de cambiar la PGR, etcétera, pues no necesitaríamos instituciones ad hoc. Pero ha pasado el tiempo desde que esto se escribió y pues no hemos avanzado mucho que digamos, y todo parece indicar que no vamos a avanzar mucho de aquí a fin de sexenio. Entonces, la discusión es si las instituciones que ya se han reformado en la ley, más no en los hechos, no avanzan, ¿por qué no crear instituciones ad hoc para un tema de investigación de fondo de impunidad y corrupción y violaciones a derechos humanos del pasado? Y bueno, yo recuerdo un programa… La Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad. Héctor me invitó… Un anclaje, digamos, de estándares internacionales para revisar con criterios internacionales. Con Héctor hicimos un programa de zona abierta, pues creo que en el 2001, o sea, ya hace demasiado tiempo. Éramos más jóvenes que ahora. Y desde entonces, pues muchos venimos discutiendo este tema de la Comisión de la Verdad. Y la verdad es que no solo no se ha hecho, sino que yo creo que es cada vez más indispensable. Y eso no es que ¿Qué haría falte una comisión? ¿Qué haría una comisión de la verdad? ¿Nada más sacaría un libro blanco sobre la impunidad y la corrupción? ¿O tendría, No. a ver, A ver, en primer lugar debe de ser plenipotenciaria, es decir, debe tener acceso a sigilo bancario, a expedientes de la PGR, declaraciones patrimoniales de función pública, o sea, debe de tener acceso a todos los documentos. Si no los tiene, no sirve de nada. Segundo, la cooperación internacional tiene que estar amarrado a una fiscalía. Tiene que estar amarrada a la Fiscalía Anticorrupción, es decir, que la Comisión de la Verdad llega a ciertas conclusiones, X, las que sean, las entrega al MP, a la Fiscalía, pero el MP está obligado a actuar en consecuencia. Si me permiten la analogía, es lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos con la Fiscalía Especial de Mueller. Es decir, Mueller va a entregarle al Departamento de Justicia sus conclusiones, pero el Departamento de Justicia no va a decidir si quiere o no proceder. Está obligado a proceder en función de lo que Mueller le diga. Lo mismo con una Comisión de la Verdad en México a propósito de estos temas. El MP, Fiscalía Anticorrupción o Fiscalía General, pero al final del día es el MP porque tiene el monopolio de la acción penal en México y eso no va a cambiar, no cambió en la ley. El MP tendría que actuar, no es de que decida si, no es una recomendación. Se me ocurrió que por qué no ven lo de la Casa Blanca. No es de que se me ocurrió. Procedes o no procedes. Estamos hablando de la otra Casa Blanca, ¿no? No la de Trump. Exacto, para que quede claro. La otra. La otra. Pero que no sabemos de quién es. ¿O Pues sí? ya no sé de quién es. Ya no sabemos. Ahora que… Luego no me das la razón, por cierto. Nunca. Luis, no sé si quieras comentar sobre el Sí, tema de la corrupción. estoy totalmente de acuerdo con Jorge y Héctor, pero no me gusta ad hoc, la expresión ad hoc, porque en el pasado hemos hecho muchas cosas ad hoc. La Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo. ¿Por qué hicimos la Comisión de Derechos Humanos hace 30 años? Porque no funcionaba el Poder Judicial y la Procuraduría General de la República. ¿Por qué hicimos el INPI en México para propiedad intelectual? Pues porque no sirven el sistema judicial. ¿Por qué hicimos Profeco para defender a los consumidores? Porque no sirve el Poder Judicial. Oye, ¿por qué a lo mejor reformamos el Poder Judicial? Y reformar el Poder Judicial implica transformar el Ministerio Público. O sea, yo creo que Ana Laura Magaloni está perfectamente en lo correcto al decir que por más que cambiemos la ley, si seguimos trabajando con la PGR como está hoy en día, podemos predecir con absoluta confianza que no va a funcionar. ¿Cómo sabemos eso? Es que la PGR no funciona. Entonces hay que crear una nueva institución. El ejemplo de Brasil es clarísimo. O sea, cuando formas nuevos abogados que tienen una visión distinta
En Brasil y en el extranjero, por cierto, los brasileños mandaron a educarse al extranjero a los abogados que hoy en día están persiguiendo a los expresidentes y a los funcionarios de más alto nivel de Brasil. Eso es lo que necesitamos en México. O sea, transformar a la PGR en su personal y en sus procedimientos. Encargarle a un penalista, como siempre se hace en México, la definición de los procedimientos es una locura. Es una cosa de ingenieros, de cómo vamos a organizar la PGR para que la PGR funcione. Y luego cómo tenemos que transformar el Poder Judicial en México, que es profundamente disfuncional, profundamente plagado de nepotismo, de relaciones familiares, y del que se habla muy poco. O sea, ¿dónde está la propuesta de cómo transformar al Poder Judicial de México para que los jueces emitan sentencias, adjudiquen justicia y no sean procesadores de papel? Eso viene. La propuesta está sí, en está este en el libro. libro, Está en con el- Ana Laura Magaloni. Sí. Lo que dice Ana Laura, y lo dice muy bien, es que no es posible mudarse a la Procu y ponerle el letrero Fiscalía de la Nación y empezar a trabajar con los presupuestos, con los procedimientos, con la mentalidad de la Procu. Lo que ella dice es, hay que hacer un edificio al lado, olvidarse del otro, dejarlo que siga operando en lo tabula rasa y empezar. Quiere decir que nos vamos a tardar mucho, pero lo vamos a construir sanamente desde el principio. Esa es la idea. El juez Moro, brasileño, estuvo aquí, lo entrevistó Leo Zuckerman y dijo dos cosas, para mi gusto, fundamentales. El asunto básico es la independencia del Poder Judicial. Y él dice, dos independencias. Una independencia hacia afuera, es decir, que no depende del Poder Ejecutivo, que no depende de la sugerencia del Ejército, muy importante en Brasil, que no depende de la influencia de los ricos, sino que es realmente independiente como poder, hacia afuera, hacia el resto del conjunto de las instituciones, pero también hacia adentro. Es decir, que hay dentro del Poder Judicial una meritocracia, un servicio civil de carrera, en donde no puedes nombrar un juez porque es tu pariente, ni al segundo porque es tu pariente, y al tercero porque es tu pariente. Te referías un poco a esta denuncia que hizo Felipe Borrego de el nepotismo en el Poder Judicial, la cantidad de cadenas familiares que hay en el Poder Judicial. Bueno, eso... Hay muchos jueces y pocas familias. Muchos jueces y pocas... Bueno, entonces, eso, dice Moro, tiene que haber una independencia interior, en donde el mérito sea lo que da lo que permite conseguir las posiciones y hacer la carrera. Esas dos independencias me parece que son claves. Bueno, y la delación premiada, por cierto, que es un Esa a mí tema no me gusta mucho. muy pero... importante. Pero bueno, vamos, déjenme paz porque se nos acaba el tiempo y quiero pasar, Jorge, con las propuestas en términos de la relación de México con el mundo. Y desde luego, pues comencemos con la más importante, ¿no? Que es con Estados Unidos. Bueno, hay un capítulo muy bueno, muy importante en este libro sobre la relación con Estados Unidos, un destino compartido. Es excepcionalmente bueno, y lo digo con la mayor objetividad, porque lo escribió mi hermano. O sea, obviamente no es porque... Hablando de familias. Soy totalmente imparcial y jamás... pero la verdad sí es un... la verdad, digo, porque lo escribió alguien con una larguísima experiencia en el servicio exterior y en particular en la relación con Estados Unidos, y sí me parece que ahí hay muchos elementos. Voy a mencionar uno nada más para después hablar muy brevemente, durante una media hora más o menos, del capítulo que escribí yo, que también es muy bueno. Son pequeñas rivalidades fraternas. Bueno, pero lo que dice Andrés en su texto, que me parece muy importante, y que el gobierno de Peña Nieto empezó haciendo y luego dejó de hacer, a menos de que nos anuncien lo contrario muy pronto, Luis, tú sabes más al respecto, es que debe de cesar la vieja compartimentalización de los distintos temas de la agenda con Estados Unidos. Por lo menos desde la época de Fernando Solana, si no es que antes, en realidad quizás desde los años 40, desde la época de la dictadura, del inicio de la dictadura de Hacienda,
porque es la verdadera dictadura que hay en este país, la relación con Estados Unidos siempre estuvo compartimentalizada. La gente de comercio o economía como Luis hacían sus asuntos, tenían ahí sus reuniones, sus cosas, en fin, no quiero decir más al respecto. Oye, sacaron el Tratado de Libre Comercio Bueno, América del Norte, bueno, hay quienes dicen que más no. vale solo que A mal ver, acompañado. Ahí dicen que no fueron ellos, pero en fin, dejémoslo a un lado. Que no fueron ellos, fue los Pinos. Pero en fin, no importa, ahorita no discutamos eso. Segundo, había la gente de Hacienda que hacía sus cosas, que eran muy distintas a las de economía y a las de relaciones y a las de PGR y a las de defensa y algunas más. Y siempre, quizás el que más peso le dio a esta idea fue Fernando Solana como secretario de Relaciones en el sexenio de Carlos Salinas. No había que juntar las cosas, porque unas contaminaban a otras. Y obviamente a los negociadores económicos o comerciales como Luis les encantaba esa idea, porque entonces ellos iban por su lado, negociaban sus asuntos, les salían bien o les salían mal, pero eran sus asuntos y no se metían los burócratas de relaciones o los ampones de la PGR o los militares o lo que se quiera. Bueno, lo que dice Rosenthal en este texto, que es una idea que de alguna manera él creo que le vendió, entre comillas, al secretario Videgaray, que a su vez convenció al presidente Peña Nieto al respecto, de que ya había llegado el momento de abandonar esa tesis, de que todo esto se tenía que negociar en paquete, porque Trump estaba negociando en paquete. Trump no nos estaba diciendo, no hombre, tranquilos muchachos, vamos a ver lo del TLC por un lado, y por el otro les vamos a deportar un chingo de gente, pero no se preocupen, no pasa nada, hagamos las dos cosas al mismo tiempo y ustedes no las junten. Y Peña y Videgaray, creo que con bastante razón, retóricamente respondieron, no, todo esto va junto. Pero en los hechos, a lo largo del último año, lo que yo he visto, pero me encantaría conocer la opinión de Luis al respecto, es que esto no ha sucedido. En los hechos, la gente del TLC está negociando su asunto, sí. La gente de migración, etcétera, está negociando su asunto, la gente de narcoseguridad, etcétera, está negociando su asunto, y en realidad hemos vuelto o nunca hemos salido de la concepción de Fernando Solana. Pero en fin, este es el texto central que me parece muy importante. Y los ciudadanos nunca tenemos la película completa de la relación. Ah, no. No, por supuesto que no, nomás faltaba. Nunca. Bueno, déjenme, voy a hacer rápido una pausa y regresamos a discutir este tema de la relación de México con Estados Unidos, también algo a hablar del mundo. Y sí te voy a pedir un comentario, Héctor, sobre el tema de inseguridad. Como no está Eduardo Guerrero, rápido que nos digas que es otro de los grandes temas, ¿no? Bueno, pero en directa conexión con esto, si quieres, al volver de la pausa. Así es. Regresamos en un momento más. Estamos presentando Y ahora qué, México ante el 2018. Es un libro de debate, ya está a la venta. Regresamos en un momento más. Bueno, seguimos en esta presentación del libro Y ahora qué, México ante el 2018 de debate, coordinado por Héctor Aguilar Camín, y nos quedamos la vez pasada en una reflexión muy interesante que hacía Jorge Castañeda, en realidad de Andrés Rosenthal, sobre el tema de qué tan compartamentalizada tiene que estar la relación. A mí sí me salió la primera vez, la segunda ya no. Exacto, de la relación México-Estados Unidos, pero tú querías decir algo, porque hubo alusiones personales, querido Luis. Yo creo que juntos pero no revueltos. Yo tengo mucho respeto a Andrés Rosenthal y, como decía Jorge, no solamente porque sea su hermano, sino porque es la verdad. Poca gente conoce las relaciones exteriores de México y la relación con Estados Unidos como Andrés Rosenthal. Que se tiene que ver el conjunto, porque la relación con Estados Unidos es muy compleja y el presidente de la República, que es el que está a cargo de las relaciones exteriores de México, delegado por la ley y a través del Senado de la República,
tiene que ver todo. Migración y narcotráfico, extradiciones, comercio exterior, finanzas públicas, etcétera, ¿no? Que se tenga que ver todo no quiere decir que haya concesiones que sean fácilmente intercambiables entre un tema y otro. Entonces, por ejemplo, cuando se negocia el TLC de América del Norte, no es que vayamos a intercambiar jitomates por un narcotraficante o por una cosa ambiental. Exactamente eso es lo que hay que hacer. Bueno. Exactamente. Eso es lo que dicen, exacto. Sí, ¿no? pero Muchos jitomates por pocos narcotraficantes. no hubiéramos terminado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en esa ocasión, y tampoco en esta, si lo hiciéramos de esa manera, pero no quiere decir que los temas no se influyan, se influyen íntimamente, pero no se presta a intercambios, porque en el fondo lo que uno necesita para el éxito de una negociación comercial es la aprobación en el Congreso de Estados Unidos. Y la aprobación en el Congreso de Estados Unidos depende de un conjunto de concesiones que se dan mutuamente las partes, y que están básicamente circunscritas a la parte comercial, y se vota sobre ella. Ahora, en el ánimo de los legisladores que participan en el debate, están los otros temas y por lo tanto influyen. Pero en Estados Unidos, bajo la ley de Estados Unidos, el que está compartimentalizado es Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un secretario de Estado. Por cierto, esto le duele mucho a la gente de Relaciones Exteriores, pero es la verdad. Esto que les voy a decir sí es verdad. México en Estados Unidos es un asunto doméstico, por la mayor parte. Y por lo tanto, el Departamento de Estado influye mucho menos con respecto a México que influye con respecto a otros lugares del mundo. Entonces, esta idea que se tiene y que tenía el gobierno de Peña Nieto al principio de centralizar todo a través de Osorio Chong o centralizar todo a través del Departamento de Estado, en México no funciona, porque la relación que tiene el secretario de Agricultura con su contraparte, el de Transporte con SCT, el de Economía con USTR y Comercio, son demasiado profundas, es una relación de todos los días y por lo tanto sí se debe tomar en cuenta el conjunto para formular la posición de México, incluso en la mesa de negociación, pero en términos de intercambios específicos de un producto por una persona u otra, en mi experiencia personal creo que no es una buena idea. Bueno, ahí está el debate, por cierto, pero no sé si quieres entrarle tú, Héctor. Yo creo que lo que es interesante es que quizás estamos en un tránsito necesario hacia ver esta relación que representa pues el 90% de los intereses de México, y hay que decirlo con toda claridad, que con la relación con Estados Unidos, no solo intereses económicos, sino intereses propiamente humanos, de la cantidad de gente, de seres humanos que están viviendo allá ahora bajo las amenazas del presidente actual de Estados Unidos y bajo sus políticas agresivas y discriminatorias, pero quizá el tránsito que debemos hacer es mostrarle por lo menos a los Estados Unidos que eso que ellos ven como una parte de su política doméstica es mucho más complicado que ninguno de sus estados internos, y que implica todo esto, implica esta relación comercial más interconectada y más potente que nunca en nuestra historia, pero implica también esta relación demográfica y esta relación de seguridad y esta relación de migración, y que todo eso es el conjunto de la relación y que quizá lo tenemos que negociar por separado, pero hay que ponerlo en la mesa y en la discusión pública, yo diría, junto. El tema de seguridad es inentendible. El desastre que tenemos en materia de inseguridad sin la presión y sin la política de la Embajada norteamericana en la Ciudad de México. Y eso nunca aparece en la discusión. Nunca aparece la DEA, nunca aparece la CIA, nunca aparece ICE, nunca aparecen los agregados militares, y son los que han establecido la política de persecución del narcotráfico que nos ha llevado al desastre de hoy. ¿Cuál es ese desastre? Muy rápido. Había un gran negocio ilegal en México que era el de las drogas. Ahora hay 4. El de las drogas, el del huachicol, el de la extorsión y, tristísimamente, el crecimiento de la trata de blancas. Había un cártel y medio en México, 1985, el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo. Hoy hay 2 cárteles, el cártel de Sinaloa y el cártel Nueva Generación, y 240 bandas. Esto es inentendible
sin la imposición de la política de seguridad de los Estados Unidos sobre México en persecución por las drogas. No ha hecho nada más que agravar, multiplicar, volver prácticamente insoluble nuestro problema de seguridad. ¿Por qué no lo vamos a poner en la mesa? Locos tenemos que estar. Y eso está en el libro también, digamos, como parte de la seguridad. No, yo estoy de acuerdo Luis, con ¿querías decir yo estoy de acuerdo con, algo? con lo que dice Héctor y Jorge, ¿no? Lo que a nivel práctico, sin embargo, cuando tú dices hoy vamos a abrir el mercado del jitomate, meterla a esta discusión, pues es un poquito, no se puede, ¿no? O sea, no se presta al intercambio, pero México sí debe tener una posición muy firme en materia de seguridad con respecto a Estados Unidos, sobre todo, desde mi punto de vista, en materia de armamento. Ahora, por ejemplo, que estuvo esta cosa del acero, yo creo que México, si nos hubieran puesto en la lista, deberíamos haber tomado represalias a los proveedores de las grandes fábricas de armamento de Estados Unidos. O sea, no a todo el acero de Estados Unidos, sino a los proveedores de los grandes armamentistas de Estados Unidos. ¿Cómo es, ¿A poco cómo es le eso? compramos mucho nosotros? ¿Armas? ¿Sí? ¿A Estados Unidos? Está invadido de armas. Todo, Todo. todo. Pero No, ¿qué? el Estado mexicano. Somos grandes compradores. Ahí- No, el Estado mexicano. Por eso. No, para que nos quede claro. Y los ya sabemos criminales. que los malos, los chicos malos. Y los compran criminales. mucho, ¿no? Pero México debería tener una política similar a la que tienen ellos en materia de drogas, en materia de armamento. Así es. Los miembros de los consejos de administración, por ejemplo, de las grandes empresas de armas de Estados Unidos, no deberían tener derecho a entrar a México. Las empresas que son proveedores de los grandes productores de armamento en Estados Unidos no deberían tener derecho de participar en licitaciones públicas en México. O es que yo hago tubería para petróleo, pero también haces acero para las metralletas, no le puedes vender a Pemex, no le puedes vender a CFE. Bueno, para ahí estás mezclando la agenda, justo. Pues sí, efectivamente, pero no estás, no es una negociación con Estados Unidos. Esa es una decisión que tú tomas por seguridad nacional, porque hay una excepción de seguridad nacional que te permite tomarla y creo que para México es una cosa importantísima. Jorge, nos quedan 3 minutos. ¿Qué puedes decir? Rapidísimo. Y de tu capítulo A ver, también. No, el mío es menos importante. No viene en el libro nada de esto. Nada. A ver, a mí me parece que lo más importante, que sí viene toda esta discusión implícita en el libro, desde luego que sí, es que sí creo que debemos intercambiar frontera sur contra jitomates. Es decir, si nos quieren imponer una cláusula de estacionalidad, de topes estacionales a la exportación de jitomates en particular y de productos agrícolas en general, pues muy bien. Entonces les abrimos la frontera sur a los centroamericanos. ¿Por qué? Pues porque sí. Así de fácil. No, es que se van a enojar. Sí. Luis me va a corregir. Uno de los votos decisivos en el 93, en noviembre del 93, en la Cámara de Representantes, fue de un congresista de Florida, del representante de los naranjeros, pero lo que él quería no era, era naranjero, pero no importaba, se llamaba Clay, algo Clay, y tenía a un constituent, un votante, preso en México, porque pues, había hecho alguna travesura en México, travesura grave o no grave, no tengo, la verdad no me acuerdo. Y le habló, si no me equivoco, Gore, al presidente Salinas, que le habló al secretario de Gobernación, a Jorge Carpizo, decía, a ver, ¿me sueltan a este o no voto? Y como estaban a 6, 7, 10 votos, en efecto, el presidente Salinas, con toda la razón del mundo. Con su procu. A ver. Con su procu, con la exacto, procu de con su ahora, procu. la misma. Sí, es, a ver. presidente. Me lo sueltan. Oiga, pero el Estado de Derecho, debido... A ver. Hablemos de cosas serias, no de pendejadas, ¿sí? A ver, me lo sueltan ahorita porque necesito el voto de Clay en la Cámara porque si no, no sale. Estoy total, digo... No, Se puso blanco, Luis. No me inventen que ahora resulta que por primera vez estamos negociando jitomates contra presos. Siempre hemos negociado jitomates contra presos. El problema es que no lo decimos. La virtud, creo que el acierto de Peña y de Videgaray inicial fue decirlo y luego creo que se rajaron.
¿Querías decir algo o No, te no, acuerdas? no, es que... ¿Te acuerdas del caso? No, Para alusiones, para alusiones. Alusiones, no, o sea, yo mencioné exactamente lo que está diciendo Jorge. O sea, cuando llegas y tienes un voto en el Congreso de Estados Sí, Unidos, claro. toda la relación bilateral está en juego. Ustedes que están aquí en Polanco, váyanse caminando al Parque Lincoln y van a ver dos estatuas. La de Lincoln y enfrente la de Martin Luther King. Pero vean la fecha de la de Martin Luther King. Esa estatua se puso en el parque más importante de esta parte de la Ciudad de México para conseguir votos en el Congreso de Estados Unidos para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. O sea, era cabildeo de altos vuelos. Por supuesto. Las estatuas también. Estatuas contra naranjas. Sí, bueno, pues Estatuas contra jitomates. nada más me queda un minuto. Sí, quisiera, y vamos a darle un minuto por lo menos, México en el mundo, Jorge. Perdón por esta discusión, pero creo que Luis planteó el tema Sí. con toda profundidad y toda razón, y creo que esta discusión es más importante que lo que yo planteo en mi capítulo del texto. El planteamiento mío es algo que siempre dije cuando estuve en la Secretaría de Relaciones, y algunos colegas aquí nos acompañan de ese momento, Mario. México, la única alternativa que tiene frente a Estados Unidos no es otra región del mundo, es la multilateralización. Son los organismos multilaterales, es la ONU, es la OEA, es la OCDE, son un conjunto de causas y de organismos. No hay una alternativa, en mi opinión, ni comercial, ni financiera, ni tecnológica. Hay que hacer el esfuerzo, no digo que no haya que hacerlo, pero al final del día no tenemos más opción que Estados Unidos para todas estas cosas. Entonces, ante eso, ¿qué podemos hacer? Pues utilizar el prestigio que hemos acumulado a lo largo de los últimos 70 años, el tamaño del país, la presencia del país en distintos ámbitos, para abrazar causas en estos organismos, como los derechos humanos, como la defensa colectiva de la democracia, como la no proliferación, como el cambio climático, como el libre comercio en la OMC, como la lucha contra las pandemias en la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, volvernos grandes abanderados del multilateralismo, tipo Suecia, tipo Canadá. Esos son los países que debemos emular. No otros, no, es tonterías que dice un candidato por ahí, no me acuerdo cómo se llama, de una potencia y no sé qué, digo, no me acuerdo cómo se llama, pero en fin, es fácilmente olvidable, pero en fin, no, eso no. Lo que sí podemos Y hacer… regresar a la autodeterminación de los No, eso por pueblos. supuesto que no, pero sí a todas estas causas, que sí tenemos una tradición. Bueno, Sí. tenemos un premio Nobel. ¿Por qué le dieron a García Robles un premio Nobel por el desarme? Porque México, que no tenía vela en el entierro, no teníamos vela en el entierro, porque no podemos desarmar un país desarmado. No se puede. Pero abrazamos una causa y fuimos muy elocuentes y muy eficaces en la defensa de esa causa. Bueno, pues hasta aquí llegamos, nos tenemos que ir. Muchas gracias desde luego a Luis de la Calle. Luis, muchas gracias por haber venido. Gracias, buenas noches. Héctor Aguilar Camín, quien es el coordinador de Y Ahora Qué, México ante el 2018, y Jorge Castañeda. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Gracias al Club de Industriales, a don Pepe Carral por ser un gran anfitrión como siempre. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.